El ensayo y el periodismo literario tienen un gran recorrido en la historia de la literatura en España, hablando, bueno, de figuras de Ramiro de Maeztu, Unamuno, Antonio Machado, pasando incluso por figuras como Ortega y Gasset, que fue al final el precursor del ensayo y luego prácticamente la teoría filosófica junto a Miguel de Unamuno. Y luego, bueno, pues hoy en día, en la actualidad hay muchas figuras conocidas dentro del mundo del ensayo, pues como por ejemplo Fernando Savater también, aparte de, bueno, pues, el hombre también es filósofo. Y bueno, pues luego ha habido, pues, en torno al periodismo, pues lo mismo, una evolución desde figuras de finales del siglo XIX, pasando por figuras dentro del franquismo, como Pemán, que por cierto está relacionado, pues estuvo cerca y fue la principal figura. Y luego ya, bueno, pues otras figuras ya en democracia, como Paco Umbral, Francisco Umbral, y, o incluso Rosa Montero. Bueno, pues todo ello al final son figuras importantes dentro de la historia de la literatura en nuestro país. Con la crisis del 98 y cuando España pierde las últimas colonias de ultramar frente a Estados Unidos, bueno, pues hubo una serie de figuras que hablaron de la meditación, de los males de España, bueno, pues figuras incluso dentro de la generación del 98 que podríamos hablar de Ramiro de Maeztu, de Unamuno, de Machado, de Antonio Machado, y luego, bueno, pues también figuras regeneracionistas como Joaquín Costa, bueno, también podríamos nombrar a Lucas Mayana, bueno, pues todo ello. Que por cierto, Lucas Mayana fue más, estuvo relacionado con la ciencia. Y claro, al final se veía en torno al ensayo o lo literario que parecía que o no se sabía muy bien si era ficción o que estaba relacionado con el pensamiento. El intelectualismo novecentista de la generación siguiente encontró en el ensayo el género apropiado para exponer su ideario de reformismo elitista. Expresaron sus ensayos en conferencia, discurso, artículo, siempre desde el punto de vista del europeísmo, es decir, cercano al final a España a la cultura europea. Por ejemplo, Ortega y Gasset, que es el fundador de la revista de Occidente, destacó como filósofo que influyó en la juventud. Pues él realizó muchas obras, entre ellas pues, Meditaciones del Quijote o de 1914 o la Deshumanización del Arte de 1925. Quiere decir que Ortega y Gasset lo que habla al final es de ese racio-vitalismo, en el cual bueno, son tal, que es el pensamiento racio-vitalismo, es de la segunda parte de su vida, en torno a Ortega y Gasset, de yo, soy yo y mi circunstancia, es decir, dependiendo de dónde residas, lo que realices, lo que tenga cualquier ser humano, pues, bueno, bueno, se va a llevar a cabo de forma positiva o de forma negativa, dependiendo dónde vaya su vida. Pero bueno, también hubo figuras como Eugenio de Ors, con 3 horas en el Museo del Prado, Manuel Azaña, que también dejó numerosos escritos. Además, también estuvo dentro del mundo de la política porque fue presidente de la Segunda República. Y bueno, ensayos sobre Valera, Gregorio Marañón, un médico de los más importantes e historiador ilustrado, escribió ensayos de interpretación histórica desde la perspectiva médica, obra Don Juan y bueno, figuras más destacadas por José Benjamín y Ernesto Jiménez Caballero. Un montón de figuras que han sido muy importantes y que lo que han dejado al final dentro del mundo del novecentismo, con Ortega y Gasset, la herencia al final, de que el resto, bueno, pues de los jóvenes cogieron bueno, pues el ensayo en conferencias, en discursos, en artículos, ya más centrado en el estilo europeo. Figuras que aparecieron en el ensayo tras la guerra civil y durante la dictadura, pues, que eran herederos de, bueno, la filosofía de Ortega. Y podríamos hablar aquí a muchas figuras, entre ellas, bueno, una figura femenina muy importante como es María Zambrano, con Claros del Bosque, de 1977. Pedro Laín Entralgo, que por cierto, este hombre al principio fue filósofo cercano al franquismo y luego, bueno, cambió de posición hacia la democracia, con la obra es ¿A qué llamamos España? De 1949, José Luis López Aránguen, con la Juventud Europea y otros ensayos, de 1961, Julián Marías, con la Mujer del siglo XX, de 1980. Por cierto, Julián Marías es el filósofo más cercano a la filosofía de Ortega. Y luego ya figuras de la generación del 27 como Pedro Salinas, el defensor de 1948, Damaso Alonso,
de los siglos oscuros al de oro, de 1958, Luis Cernuda, Estudios sobre poesía española contemporánea, de 1957. Bueno, pues todas estas figuras dejaron un legado muy importante y fueron al final de la filosofía intelectual de Ortega. Figuras importantes dentro del ensayo en la actualidad, bueno, pues que hoy ya el ensayo ya ha dejado de ser un género de minorías, porque ya está multiplicado en diversos campos, entre ellos, bueno, pues podríamos hablar de Las brujas y su mundo, de Julio Caro Baroja, o también ensayos en filosofía, teoría de la inteligencia creadora de 1993 de José Antonio Marina, o ensayos de ética, pues, ética para Amador de 1994 de Fernando Savater, o ensayos de sociología, la perversión del lenguaje de 1985 de Armando de Miguel. Y todas estas figuras son las más importantes dentro del mundo del ensayo, pero también bueno, en el mundo de la filosofía, de la ética, es decir, del pensamiento actual. Muchas figuras fueron discípulos de Ortega y Gasset, como María Zambrano, Julián Marías, que por cierto, Julián Marías es la herencia de la filosofía de Ortega, Pedro Laín Entralgo y José Luis López de Aranguren, que estos bueno, se acercaron al campo al final de la reflexión, que es lo que llamó el mismo Ortega la circunstancia. Luego otras figuras como Xavier Zubiri o José Gaos se dedicaron al campo filosófico. Xavier Zubiri fue filósofo español y lo que planteó al final es la cuestión de Dios como plenitud del hombre. A Dios no lo podemos poseer, solo acatar su realidad como donante. Por ser persona es necesario acudir a él como interlocutor, reconociendo que la realidad es ya una palabra pronunciada previamente a mi acto religioso. Dios no existe, pero Dios está dentro, al final, de la mente humana, más o menos, y de ahí, bueno, pues está cercano a la fe, que es como sería pues, dentro del mundo del cristianismo. José Gaos bueno, fue filósofo, traductor español, y él lo que destacó es la relevancia de la expresión humana. Y luego, por ejemplo, también Pedro Laín Entralgo, que fue filósofo español, que al principio tuvo las ideas cercanas al franquismo y más tarde las cambió por democracia y liberales. Bueno, pues estas figuras son muy importantes, aunque no son tan conocidas, pero sí han dejado un legado en la filosofía eh, importante. Es verdad que María Zambrano, voy a repetir cuántas filósofas había. Bueno, filósofas es que había. Si empezamos de bueno, Hipatia es la primera. Bueno, pues estas mujeres destacaron y dejaron, entre ellos María Zambrano, pues un legado filosófico muy importante eh, en el mundo femenino. Julián Marías fue el más fiel discípulo de Ortega y Gasset y bueno, el problema es que como él apoyó al ejército republicano y perdonó a la España franquista, todo ello y encima lo marginó y lo reprobó su propia tesis, doctoral, todo ello. Y luego, claro, es la visión responsable, el saber sistemático que consiste en proponer preguntas radicales. La filosofía como qué hacer humano y como modo de acceso a la verdad. La verdad es un ámbito y lo es en su función vital. Directamente lo que te habla es, la visión responsable es un saber sistemático que consiste en proponer preguntas radicales. ¿Qué es esto? ¿En qué sentido? Al final, lo que hace la filosofía es cómo qué hacer humano, es decir, cómo es el ser humano, cómo nos comportamos, hacia dónde accedemos, hacia dónde vamos, y normalmente lo que buscamos es la verdad. Por ello es las preguntas radicales de por qué se supone esa circunstancia, de la circunstancia hacia dónde vamos. Cuando Ortega se decía la circunstancia, yo soy yo, es decir, todos los problemas que tenga yo me van a repercutir de forma positiva o de forma negativa. Pues algo similar es lo que habla Julián Marías, porque él además fue el precursor y heredero directamente, discípulo de la filosofía de Ortega y Gasset. Figuras ya que tuvieron un papel destacado en el siglo XIX y en el siglo, sobre todo, en el siglo XX, los primeros años, o el primer tercio. Bueno, pues aquí destaca Julio Camba, que contempló la sociedad occidental con mirada distanciada y la retrató con ingenuo. Hay varias obras, entre ellas La Rana Vieja de 1920, que lo que te habla es de las costumbres españolas, o La ciudad automática, sobre la vida en Nueva York. Luis Aquisgrán, ejemplo de los que fue el periodismo político de izquierdas, en numerosos artículos, sobre todo porque él habló de la Primera Guerra Mundial, de la Revolución Mexicana, de la Segunda República. Federico García Sanchís,
cultivó el género periodístico oral al que se denominó charlas, con el que adquirió gran popularidad. Víctor de la Serna dejó semblanzas muy vivas de las diversas regiones de España, recogidas en algunos volúmenes, como Nuevo viaje de España o César González Ruano, agudo observador de la actualidad. Han sido recogidas en 300 prosas de 1976. Pues estas figuras ya comenzaron ya a esa crítica hacia la sociedad, a mirar la sociedad de una manera, a verla, bueno, yo desde un punto de vista o de forma ingenua, o un periodismo a lo mejor en una ideología u otra, o denominarlos a través de charlas, o recogerlas a través de volúmenes en torno a las vivencias, sobre todo en los diversos lugares de España, o incluso observar la realidad en la actualidad y recogerla en varias obras. Y claro, ya si hablamos dentro del franquismo, una figura que destacó fue José María Pemán. Pemán además fue de los articulistas más importantes del siglo XX en España debido a su cercanía al régimen y luego también porque con el Ministerio de Información y Turismo, cuando fue nombrado Fraga, pues ahí comenzó una tímida liberalización. Claro, una tímida liberalización, yo lo he puesto entre comillas porque no había una liberalización en torno. Es decir, quien mandaba era una persona y si ibas en contra del régimen o te ibas a la cárcel o ya podías salir rápidamente del país porque podías tener varios problemas. Ir a la cárcel, incluso a veces hasta, bueno, pues, matarte el propio régimen por ir en contra. Por eso lo de la tímida liberalización periodística hay que cogerlo con muchas pinzas en aquel momento, y en una dictadura sobre todo. Y bueno, una obra de Pemanes, Ensayos andaluces de 1972. Luego hubo también la revista, Cuadernos para el Diálogo de 1963, y empezó a apuntar el pluralismo de ideas. La revista Triunfo de 1948 comenzó a adoptar la postura difícil de oponerse al régimen y defender las libertades, lo cual le valió numerosos expedientes y cierres temporales. Aunque bueno, ya sabemos cómo es, decir, él hacía el régimen, te cierro porque me has criticado. Si no me criticas, no te cierro. Y si criticaban, bueno. Luego en el diario Arriba de la Falange, que bueno, quedó editado en los talleres incautados, se publicó desde 1957 un suplemento literario en el que colaboraron figuras como Gómez de la Serna y Eugenio Dios. Y luego hubo periódicos como ABC, Informaciones, La Vanguardia y Ya, aunque claro, como el control de la prensa del régimen franquista, de la dictadura, era la que acaparó todo en su momento, era imposible al final que claro, que cualquier periódico publicase una noticia en contra del régimen, porque en realidad si lo hacía era, y quien lo hacía, claro, si cualquier periódico lo hacía, ya sabemos dónde iba, o a cierre temporal, o expedientado, que en realidad era una especie de expedientado, como digo yo, muy extraño, porque sí, se cerraba y se volvía a abrir, por ejemplo, la revista de esa de Triunfo era así, pero vamos, que era el lenguaje retórico del régimen. Es decir, que lo que había en sí, para explicarlo y dejarlo muy claro, es que el régimen sí se abrió, pero en realidad se abrió para controlar todo. Ya está. Y en una dictadura es lo que sucede, controlar todo. Y si ibas, como he dicho, en contra del régimen, o te podían matar, o ibas a la cárcel, o la otra opción era marcharte del país y volver cuando terminase, que es como hicieron la gran mayoría de los literatos o políticos contrarios a la dictadura franquista. Una revista muy conocida en aquel momento fue La Codorniz, que incluso ella mismo se autodefinió como la revista más audaz para el lector más inteligente. Y aquí han participado escritores, dibujantes, bueno, han participado Miguel Miura, Tono, Edgar Neville, Jardín Poncela, Venceslao Fernández Flores, López Rubio, es decir, literatos. Luego dibujantes, Herrero, Serafín, Mingote, Chumet, incluso Summers. Han participado tantas figuras que el objetivo al final de este grupo literario y artístico era hacer reír a la España de la posguerra. Era pues, para no estar pensando en la guerra continuamente. Y al final, bueno, pues a ellos lo realizaron en torno a esta revista de humor, pues, para que fuese un poco más divertido el día a día de los españoles de la posguerra. Con la llegada de la democracia, la libertad de información, de opinión,
ha potenciado el papel de los columnistas, unas en cuyas firmas se han convertido en activo principal. Hoy en día, los columnistas escriben, realizan críticas hacia los gobiernos, hacia la sociedad también, pero sobre todo más es hacia los gobiernos. Pero, por ejemplo, una visión crítica no es algo que sea novedoso. Ya en el siglo XIX, es decir, estamos hablando de hace 200 años, en la figura de Mariano José de Larra, es decir, Larra fue el primer articulista más destacado en la literatura española. Y hoy en día se puede encontrar en muchas figuras, pues, por ejemplo, delirante realista en Juan José Millás, o satírica en Jaime Capmany, bueno, siempre vanguardista, con Francisco Umbral. Francisco Umbral, casi una de las figuras más importantes bueno, pues del último siglo, es decir, del siglo pasado, pero muy importante en el mundo literario español y muy conocida. Sensualista en Manuel Vicent, irónico en Maruja Torres, reflexivo en Cándido, que el nombre es Carlos Luis Álvarez, ese seudónimo. O, por ejemplo, comprometido en Rosa Montero. Es decir, todas estas figuras han realizado pues, columnas, han realizado críticas, han realizado artículos en torno a la política, es decir, que el periodismo en sí, literario, es muy importante junto con los ensayos, porque la gente al final escribe en diversos periódicos, en diversos artículos y habla pues, de su opinión. Que al final es verdad que recuerda mucho a la filosofía en torno a ello, porque son opinión, que eso además es perfecto y sobre todo la democracia es lo que ha hecho, ayudar a que los columnistas, ya sean mujeres y hombres, pues, perciban la realidad como es y que ellos pues vean la realidad y digan, pues oye, pues yo voy a dar mi propia opinión. Y eso es lo fantástico y lo bonito al final de que la gente opine de diferentes ideas y no hace falta ser ni eso, o puedes luego cambiar o no hace falta cambiar, bueno, pues eso da igual. Cada uno tenemos nuestra propia opinión y damos la opinión en consecuencia a nuestros actos. Que luego pueden ser negativos o positivos, que tiene esto relación con lo que decía la filosofía de Ortega y Gasset, puede tener. Pero en realidad, al final, todo lo que se diga puede perjudicarte o beneficiarte en un futuro. Eso no quiere decir que luego a lo mejor tengas tú una serie de circunstancias o tengas que trabajar para conseguir algo, porque eso ya no quiere decir que si tus circunstancias, y esto lo repito, es una u otra, es negativa o positiva, y lo que tú realices va a ser eso, porque luego lo que tú realices, como cualquier figura de dentro del mundo literario y artístico, han ido trabajándoselo hasta conseguir ciertas cosas y continúan trabajando en todo ello. Entonces, al final, figuras como estas pues son muy importantes porque debemos de conocer al final el sentido de que hace 200 años con Larra pues comenzó todo ello, es decir, esa crítica a la sociedad, los problemas, etcétera, etcétera. Por ello, muchos, ¿por qué quiere decir por qué se dice que, claro, el franquismo, quién podía decir en contra? Si como no estuvieras cercano al régimen, o ibas fuera, o te callabas, o ibas fuera. Bueno, pues esto es lo que hacen algunas eh, prioridades de la democracia que ayudan a que pues, todos podamos comprender, opinar y que luego ya pues, tu circunstancia o te beneficie o sea perjudicial según lo que realices u opines. Porque vamos, yo me refiero más que la opinión no quiere decir que porque tú digas algo mal te pueda a lo mejor acarrear problemas. Puede ser, pero normalmente es las circunstancias. Y con ello finalizo. Esto es el recorrido del ensayo con Ortega y Gasset, con Julián Marías, con María Zambrano, con figuras recientes como Fernando Sabater, como figuras de la generación del 98, del 27, del novecentismo del 14, bueno, pues todas ellas. Y con ello finalizo. Si os gusta este vídeo al final de un recorrido histórico de literatura, pues darle a like, suscribiros y poner comentarios. Saludos, adiós.